Bueno, el renacer de América de Cali, cómo pasar del cielo al infierno, del infierno a la tierra, básicamente podríamos decir que es la historia del club. Todavía no ha vuelto bien al cielo, más allá de los campeonatos que puede llegar a tener últimamente, porque no ha llegado a tener esa época dorada. Entonces, veamos un poquito la historia del club, ¿sí? Su fundación, 13 de febrero de 1927, hace poco cumplió 94 años el club, a fecha de 2021, teniendo como estadio el Pascual Guerrero, 18 títulos en su palmarés. Y si nosotros nos ponemos a analizar las distintas épocas del club, vamos a ver que podemos dividirlo en cuatro ocasiones o cuatro partes, siendo la primera de 1927 a 1970, ¿sí? La época amateur, el profesionalismo después y posteriormente los primeros subcampeonatos, siendo dos. Después tenemos el 1970 a 1966, siendo la época dorada del club, con cuatro finales de Libertadores, el pentacampeonato y los demás campeonatos que vinieron. Después tenemos de 1996 al 2016, siendo la época más mortífera, más horrible y peor del club. Entrando a lista Clinton, seguía ganando títulos, pero llegó el descenso. Y después tenemos al 2016 hasta el presente, ¿sí? Como decíamos, 2021, en la cual consigue el ascenso, vuelve a competiciones internacionales y consigue un bicampeonato. Entonces, vamos que la historia de América, precisamente por eso decíamos, del cielo, pasando de cuatro finales Libertadores, campeonatos, campeonatos y demás, al infierno de lista Clinton, descenso y todo el sufrimiento que hubo después, volviendo nuevamente a lo que viene a ser la tierra, volviendo a competiciones internacionales, volviendo al ascenso, volviendo a ser bicampeón y que está en proceso de volver a competir al máximo nivel de élite en el fútbol suramericano y quién sabe si de pronto mundial. Entonces, si nosotros vamos a analizar, evidentemente para ver el renacer de América de Cali, vamos a analizar las tres temporadas que hubo, o bueno, las tres temporadas predescenso, la época del descenso y lo que ha sido el regreso a la primera división del club, ¿sí? Para poder ver cómo ha sido ese renacer del equipo. Entonces, si nosotros analizamos primero las tres temporadas predescenso, ¿sí? Aquí evidentemente vamos a analizar los distintos técnicos que ha tenido, la posición que tuvo en el torneo y lo que pudo llegar a conseguir. Nosotros vamos a ver que las tres temporadas predescenso inician en 2019 en el torneo Apertura con el técnico Diego Edinson Umaña, ¿sí? Terminando la posición 11, ganando 7 partidos, empatando 3 y perdiendo 8, ¿sí? Después, en el torneo finalización, siguiendo con el mismo técnico de Diego Edinson Umaña, están en la posición 18 con un partido ganado, 10 partidos empatados y 7 perdidos, ¿sí? Ellos clasifican a la Copa Libertadores porque el 2008 habían quedado campeones, pero es eliminado en primera fase y termina en la última posición. Entonces, si nosotros hacemos un análisis o vemos cuáles han sido una recopilación de los distintos partidos que se jugaron en ese año, en 2009, vemos que hubo un total de 8 partidos ganados, 13 partidos empatados y 15 partidos perdidos. Entonces eso para empezar el predescenso. Después tenemos el 2010, donde el torneo de apertura, el técnico cambia, pasa de ser Edinson Umaña a Juan Carlos Grueso, ¿sí? Y después termina siendo el Patrón Bermúdez. En ese torneo, en el torneo de apertura de 2010, entra en la posición 16, bueno, termina en la posición 16 con 4 partidos ganados, 4 partidos empatados y 10 partidos perdidos. Después, en el torneo finalización, con el Patrón Bermúdez hasta un punto y después con Álvaro Aponto, termina en la posición 10, juega partidos en los cuales 7 los gana, 4 los empata y 7 los pierde. Entonces, aquí evidentemente no hay torneo internacional, no hay nada de ese estilo. Y si nosotros vemos una recopilación de los distintos torneos o de los distintos partidos jugados, vamos a ver que gana 11, ¿sí? Más que el anterior año, empata 8, pero pierde 17 partidos. Entonces, si nosotros vemos las distintas posiciones que tuvo el equipo en lo largo de estos dos últimos años, tenemos en la posición 11, 18, 16 y 10. O sea, nunca jugó los cuadrangulares finales o los octogonales finales. Pero si nosotros vamos y completamos el tercer año, ¿sí? El tercer año predescenso, nosotros vamos a ver que en el 2011, en el torneo de apertura,
llega el técnico Álvaro Aponte, bueno, que continúa después de la salida del patrón. Tenemos a Álvaro Aponte en el torneo Apertura 2011, con 12, en la posición número 12 termina jugando y quedando con 7 partidos ganados, 3 perdidos, perdón, 3 empatados y 8 perdidos, ¿sí? Y si nos vemos al torneo de finalización, vamos a ver que el técnico Wilson Piedrahita termina en la posición 8, ¿sí? Entrando incluso a ese límite, pero termina con 7 partidos ganados, 4 partidos empatados y 7 partidos perdidos. Entonces, para ver un resumen general, serían 14 partidos ganados, 7 partidos empatados y 15 partidos perdidos. Entonces, esas son, digamos, las 3 temporadas predescenso. Para tener un dato general, nosotros vamos a ver que durante esas 3 temporadas hubo un total de 5 técnicos. La posición promedio en la tabla fue del número 12. Y en lo que se refiere a partidos, jugó un total de 108 partidos, ganando 33, empatando 22 y perdiendo 47. ¿Sí? Que eso al final pues termina enviando el equipo a la época de la B, denominada precisamente incluso por los mismos hinchas y la demás prensa como el infierno del diablo o el diablo en el infierno. Entonces, aquí nosotros vamos a analizar, por ejemplo, desde 2012 hasta 2016. Entonces, en el 2012, en el torneo de apertura, llega Eduardo Lara, que termina en el campeonato, ¿sí? En el 2012 llega Eduardo Lara y consigue sacar al equipo en la primera posición. Es campeón contra el Unión de Magdalena, consigue 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas, ¿sí? Después, en el torneo de finalización, termina tercero, o sea que hace una buena campaña en lo que se refiere al torneo finalización y apertura. ¿Por qué? Porque con Eduardo Lara termina primero en la apertura y tercero en la clausura. Y con 10 partidos ganados, 4 partidos empatados y 4 partidos perdidos. Similar a lo que había hecho anteriormente. Pero no clasifica a la final y juega la clasificación o la promoción contra el Cúcuta, partido que termina perdiendo, por lo cual en el primer año no consigue ascender de la primera categoría B hacia la primera división del fútbol colombiano. Ahora nosotros vamos al segundo año. En el segundo año se va el Eduardo Lara, llega y vuelve Diego Edinson Umaña, y en el 2013, en el torneo de apertura, termina en la primera posición, ganando 12 partidos, empatando 4 y perdiendo 3. O sea, hace una mejor campaña de lo que había hecho el Eduardo Lara, ¿sí? Sin embargo, no llega a la final, termina primero, pero se juega por la estructura que tiene el torneo, termina perdiendo antes de llegar a la final del torneo B. Después, en el torneo finalización, con Diego Umaña, vuelve a quedar primero, gana 9 partidos, empata 6 y pierde 3, pero tampoco clasifica a la final, ya que pierde en las instancias finales, en ese cuadrangular que se hace normalmente en el fútbol colombiano, por lo cual durante los 2 primeros años que estuvo América en la B, consigue hacer buenas campañas, pero por una que otro detalle no consigue el ascenso de manera rápida. Ahora, nosotros vamos a 2014. Aquí en 2014 nosotros vamos a ver que se va Diego Edinson Umaña, llega John Jairo López, llega Salvador Suárez y llega Luis Augusto García. O sea que pasan 3 técnicos en un año, ¿sí? Es solo el torneo Apertura. Y en este caso, el torneo Apertura 2014, terminan en la tercera posición, 9 partidos ganados, 5 partidos empatados y 4 partidos perdidos. Termina siendo subcampeón ante Jaguares, que termina ganando el torneo. Y después, en el finalización, termina en la posición número 8, siendo la peor campaña de América en el torneo B, ganando 8 partidos, empatando 6 y perdiendo 4. De este modo, no clasifica a la final y por ser subcampeón en el torneo anterior, no avanza y no asciende a la primera división del fútbol colombiano. Ahora, si nosotros vamos al 2015, vamos a ver que el torneo Apertura es un torneo largo, ¿sí? Aquí no se hizo un torneo Apertura y un Clausura, sino que en el 2015 directamente se hizo un torneo completo, un torneo largo. En este caso, el técnico Luis Augusto García se va, llega Fernando Velasco, que también se va, y llega José Alberto Suárez, que también se va. Y en esa campaña, durante este torneo largo de 2015, el equipo termina en la posición número 3, ganando 15 partidos, empatando 11 y perdiendo 6 únicamente. Pero no clasifica a la final después de jugar los cuadrangulares, cosa que ya le había ocurrido en el pasado. Más allá de hacer buenas campañas, de estar tercero, segundo o primero, no consigue la final, por lo cual no consigue el ascenso.
Pero ahora llegamos a 2016, en el torneo largo, en el cual tenemos al técnico José Alberto Suárez, después John Jairo López y finalmente Hernán Torres. Con él, el equipo consigue llegar a la posición número 2, ganando 16 partidos, empatando 12 y perdiendo 4. Sin embargo, consigue ser campeón y consigue por fin el ascenso nuevamente a la primera división del fútbol colombiano. En este caso, para analizar esta época de la B, del infierno del diablo, nosotros vamos a ver que durante estos años hubo un total de 11 técnicos, ¿sí? Hubo un total de 11 técnicos en 5 años, con un total de 172 partidos jugados, en los cuales se ganaron 91, se empataron 49 y se perdieron 32. Entonces vemos que anteriormente en las tres temporadas predescenso hubo 5 técnicos, en estas 5 temporadas en el descenso hubo 11 técnicos, pero finalmente se consigue el ascenso y llega nuevamente a la primera división colombiana. Una vez ahí, en el 2017, inician el torneo de apertura con el técnico Hernán Torres, terminan el torneo y sencillamente quedan en la posición número 7, entrando a los cuadrangulares, después de haber ganado 8 partidos, empatados 5 y perdidos 7. En los cuartos se enfrentan al Deportivo Pasto y en las semifinales se enfrentan al Deportivo Cali, el cual quedan eliminados y no consiguen llegar al campeonato. Sin embargo, en el torneo de finalización llega el técnico Jorge da Silva, se va Hernán Torres, quedan en la posición número 6, ganando 8 partidos, empatando 7 y perdiendo 5. En los cuartos se enfrenta al Junior, en la semifinal se enfrenta a Millonarios, pero no consigue pasar a la final, por lo cual queda eliminado, no consigue el campeonato, aunque consigue un cupo a la Copa Suramericana, la vuelta de América a las copas internacionales. Ahora, si nosotros vamos a 2018, nosotros vemos que en el torneo de apertura se va Jorge da Silva, llega Pedro Felicio Santos, Pedrito de Portugal para los conocedores, termina en la posición número 17, ganando 6 partidos, perdiendo 9 y empatando 4. Y después, en el torneo de finalización, después de que se va Pedro Felicio Santos, después de quedar en la posición número 17, por favor, llega el Pecoso Castro, Fernando el Pecoso Castro. Aquí el equipo logra repuntar un poco, llega al puesto número 12 y gana 6 partidos, empata 7 y pierde 6. Sin embargo, ese 2018, una temporada para el olvido para el América de Cali, ya que inclusive quedaría eliminado de la Copa Sudamericana. Ahora, en el 2019 cambian las cosas. ¿Por qué? Porque el Pecoso se va, pero consigue dejar el equipo clasificado en la posición número 4, que después tendría la dirección de Gerson González, un conocedor del América de Cali, que conseguiría en ese torneo ganar 9 partidos, empatar 5 y perder 6, quedando tercero en los cuadrangulares del grupo A. Ahí es cuando el equipo estuvo a punto de llegar a la final del 2019 después de una remontada en la tabla, pero se queda a las puertas. Sin embargo, en el torneo finalización de 2019, llega el técnico Alexandre Guimaraes, deja el equipo en la posición número 2 del torneo finalización, ganando 10 partidos, empatando 5 y perdiendo 5. Termina primero en los cuadrangulares en el grupo B y juega la final contra el Junior, ganándola, quedando campeón y entrando a la Copa Libertadores de América. Ahora, en el 2020, llega el técnico, después de esta pandemia, llega el técnico Juan Cruz Real, consiguen terminar en la posición número 7, ganando 9 partidos, empatando 6 y perdiendo 5. En los cuartos se enfrenta a Atlético Nacional, lo elimina. En las semis se enfrenta a Junior, lo elimina. Y en la final se enfrenta a Santa Fe, a quien también lo vence y gana el bicampeonato nacional, entrando evidentemente también a la Copa Libertadores de América. Entonces, en estos 4 años del resurgimiento y el regreso a la primera división, podemos ver que en total hubo un total, valga la redundancia, de 7 técnicos con un total de 138 partidos jugados, teniendo un promedio más o menos de 56 ganados, 39 empatados y 43 perdidos. Entonces vemos que el trayecto para América volver a la tierra, no al cielo, pero a la tierra del fútbol y de su historia, ha sido un poquito turbulento,
pero que ha podido llegar poco a poco a establecerse como un equipo nuevamente competidor que puede llegar a ser disruptivo en el fútbol nacional y que en el fútbol internacional quiere volver a esas épocas de gloria que en algún momento supo tener. Entonces vemos que el diablo supo ir al cielo, al infierno y volver a la tierra.